Buenas tardes, mi nombre es Mauro Alexis Cordero Félix. Estoy estudiando la licenciatura en Física en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Este trabajo, presentación, es para la materia de Física Estadística y vamos a hablar sobre qué es la mecánica estadística. Vamos a empezar por conceptos básicos, ejemplos y definiendo los conceptos más importantes como microestados y entropía. Primero que nada, vamos a empezar con la formulación de la mecánica estadística. Básicamente todo el trabajo se basa en esto, en ejemplos y en los conceptos importantes. Entonces, la idea principal es explicar las partículas en un gas o el comportamiento de un ensamble, de un conjunto. Para esto, consideramos primero una partícula que se mueve en una dimensión, digamos en un eje coordenado, en el eje X, por decir. Para describir el estado de esta partícula utilizamos comúnmente la segunda ley de Newton, que está dada por la fuerza igual a la masa por la aceleración. Y el momento, que también es una cantidad importante. Este sistema entonces tendrá un grado de libertad, ya que solo se está moviendo en una dimensión. Sin embargo, en el diagrama de espacio-fase, ya que este está construido considerando el momento y la posición de la partícula, entonces será de dos dimensiones. Y vamos a identificar a un punto en el espacio-fase como un estado. Ahora, si consideramos el ejemplo anterior, pero ahora en una partícula moviéndose en tres dimensiones, es decir, en los ejes X, Y y Z, los grados de libertad que va a tener esta partícula van a ser los tres ejes coordenados. Pero en el espacio-fase, conformado por la posición y el momento de la partícula, entonces tendremos el doble de coordenadas, es decir, 6, X, Y, Z, P, X, o el momento en X, el momento en Y, el momento en Z. Entonces, 6 dimensiones en el diagrama de espacio-fase. Entonces, para el caso generalizado, es decir, con n partículas, vamos a tener 3 grados de libertad por cada partícula en el sistema. Por lo tanto, en el diagrama de espacio-fase tendremos 3n grados de libertad. Y en el espacio-fase pues vamos a tener el doble, ya que está constituido por el momento y la posición, es decir, 6n dimensiones. Ahora, un ejemplo es primero obtener los posibles estados de un sistema con una partícula de masa m en un rango de energía, es decir, desde E a E más delta E. Para el momento vamos a describir el momento de la partícula como la masa por su velocidad. Y reescribiendo el término del momento, en términos del momento vamos a reescribir la energía cinética, o la total de la partícula. Entonces la energía cinética está dada por 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Quitamos la masa y el 1/2 y la velocidad al cuadrado la podemos escribir como el momento al cuadrado sobre la masa al cuadrado, ya que el momento está definido por la masa por la velocidad. Si los ponemos al cuadrado, las masas se van a ir y nos devuelve a la ecuación original de la energía cinética. Entonces podemos escribir la energía cinética como el momento al cuadrado sobre dos veces la masa. Entonces, resolviendo para los momentos, primero tenemos que para el momento 1 va a ser igual a más menos la raíz de 2 veces la masa por E, ya que es una ecuación cuadrática y estamos tomando el primer nivel de energía en nuestro rango de energías. Y para E más delta E vamos a tener nuevamente las dos soluciones P2 de 2m por E más delta E. Ahora, si hacemos una gráfica de los estados accesibles del sistema, se pensaría en un inicio que podrían ser infinitos, pero esto no es verdad, ya que la forma correcta de discretizar los puntos en un espacio-fase los llamamos microestados. Y los accesibles son los cuadros pequeños que caben en el área encerrada entre los momentos y las posiciones del sistema. Estos son los posibles estados de energía del sistema y se denotan con el símbolo de omega. A estos los vamos a llamar microestados accesibles. Entonces, ahora un ejemplo de obtener el número de microestados accesibles a un sistema para una partícula dentro de una caja de volumen B.
Es como el caso anterior, pero ahora tenemos los microestados accesibles dentro de un cubo. Entonces la partícula se va a mover en 3 dimensiones, en el eje X, Y y Z. Y en el espacio fase va a estar representado por 6 dimensiones, es decir, X, Y, Z, y el momento en X, el momento en Y y el momento en Z. Al discretizar en el espacio fase, vamos a tener todos los deltas de en las 6 dimensiones, X, Y, Z, PX, PY y PZ, igualados a una constante. Entonces, para la energía, nuevamente, tendremos el momento al cuadrado sobre 2 veces la masa, que va a ser los momentos. El momento al cuadrado van a ser todos los momentos, el Px, Py y Pz, igualados a 2 veces la masa por la energía. Pero 2 veces la masa por la energía nos recuerda al radio de una esfera, ya que el Px, Py y Pz están elevados al cuadrado. Entonces lo podemos reescribir, ¿no? Entonces en este caso el radio sería 2 veces la masa por la energía elevados a un medio. Y para obtener los microestados accesibles del sistema, vamos a hacer una integración en la posición y en los momentos con un dr3 y un dp3. Entonces el dr3 sabemos que es el volumen y el dp3 son los diferenciales de momento integrados en el rango de energía de E a E más delta E. Entonces ya sabemos el volumen de la esfera, que es B sobre H0 al cubo, 4 pi tercios. Y en el rango de integración de los momentos para la energía, vamos a tener la raíz de 2 veces la masa por E más delta E al cubo, menos 2, la raíz de 2 veces la masa, E al cubo. Y simplificado nos queda como la ecuación 5. Para generalizar, entonces tenemos que para n partículas el volumen va a estar elevado a la n, ya que va a estar dado para cada partícula. Y los diferenciales de momento también van a estar elevados a la n, ya que son para cada partícula. Entonces, reescribiendo el resultado final para calcular los microestados con cierta energía, va a ser el volumen a la n por la energía a 3 medios de n, el diferencial de la energía. Y algunos postulados básicos de la física estadística son que para un sistema aislado, este está en equilibrio. En el equilibrio, los parámetros macroscópicos no varían en el tiempo, es decir, la energía, la presión o la temperatura no varían. En el equilibrio, todos los microestados accesibles son equiprobables. Otro postulado es la reversibilidad y la irreversibilidad. Supongamos un sistema aislado con un rango de energías de E a E más delta E. Para un gas ideal, el número de microestados está dado por la ecuación de los microestados que viene y a la es decir, entonces el volumen lo multiplicamos por 2, pero como el volumen está elevado a la n, el 2 también va a estar elevado a la n. Entonces el número de microestados final está dado se incrementa por un factor de 2 a la n. Entonces el número de microestados ha crecido enormemente, producto de haber aumentado el volumen al doble. A esto se llama un proceso irreversible. En el caso de no haber cambiado el número de microestados posibles, si hubiéramos cambiado a otra magnitud física, este sería un proceso reversible. Es decir, solo cuando no aumentan el número de microestados. Ahora la interacción térmica, supongamos dos sistemas, los cuales están separados por una barrera diatérmica, es decir, que solo deja pasar el calor entre los sistemas. Como el sistema es aislado, la energía de los sistemas es constante, es decir, E es la energía del primer sistema y E sub 0 prima es la energía del segundo sistema y E sub 0 es la energía total de los dos sistemas. Entonces el número de microestados va a depender solo de E, ya que la energía E sub 0 prima del segundo sistema lo podemos escribir en términos de la energía E del primer sistema. Entonces el número de microestados va a estar dado por la multiplicación de los microestados en el primer sistema por la multiplicación de los microestados en el segundo sistema, que va a ser E menos E sub 0.
Si aplicamos los logaritmos de ambos lados de la ecuación y derivamos respecto a las energías E y E', obtenemos una condición de equilibrio denotada por la siguiente, la ecuación 11, que es la parcial del logaritmo de los microestados respecto a E, igual a la parcial del logaritmo de los microestados respecto a la energía E' del segundo sistema. Y esto nos va a dar una constante relacionada con la constante de Boltzmann y la temperatura, que está relacionada para cuando las temperaturas alcanzan el equilibrio, es decir, ya que el sistema tiene la misma temperatura. De lo anterior se deduce la siguiente relación, que los microestados inicialmente van a ser menores o iguales que los microestados en la condición final o la de equilibrio. Y la entropía es definida entonces como la constante de Boltzmann por el logaritmo de los microestados respecto a la energía. Aplicando esta definición a la igualdad, es decir que nos da que la entropía no puede disminuir en la evolución hacia el equilibrio en un sistema aislado. Entonces, aquí vamos a hacer un paréntesis. De acuerdo con Boltzmann, la entropía es una función de estado que mide el número de microestados compatibles con un determinado estado del sistema termodinámico. En otras palabras, la entropía indica el número de formas diferentes en las que la energía térmica del sistema, en macroestado, puede ser repartida entre los microestados compatibles. Es decir, la configuración más probable de un sistema es la de mayor entropía, o sea, la de mayor número de microestados. Conclusión: es necesario distinguir sistemas clásicos de sistemas mecánico-cuánticos, ya que en la mecánica clásica las partículas se consideran indistinguibles, uno puede enumerarlas, lo cual da paso a un proceso irreversible en el caso de considerar dos sistemas. Esto es incorrecto, ya que no es lo que se observa. El argumento mecánico cuántico nos dice que es imposible enumerar o marcar a una partícula. Los átomos son completamente indistinguibles. Esto es sobre la paradoja de Gibbs, y en esto se tiene que agregar un factor de 1 sobre n factorial para eliminar los casos repetidos. Y esto es útil al momento de considerar el cálculo de entropías, energía interna. Algunas características generales, como lo son las de la entropía y la energía, son que para los sistemas aislados están caracterizados como entropía máxima, el estado más probable desde el punto de vista microscópico. Los procesos espontáneos irreversibles en sistemas aislados incrementan su entropía hasta que alcanzan el estado de equilibrio. Es decir, que el cambio de entropía sea S, o S es igual a S máximo. Los sistemas no aislados, o entropía constante, es decir, que el delta Q es igual a 0, se dirigen a un estado de mínima energía. Y si se conoce la entropía o la energía interna de un sistema aislado en función de las variables naturales, que es como la energía interna, la entropía, el volumen y el número de partículas, se garantiza que las demás cantidades termodinámicas son conocidas. Eso es todo, muchas gracias.